Bien, entonces retomamos ahora la última parte de vinificación en blanco. Hemos recibido la uva en la bodega, hemos obtenido el mosto con los cuidados adecuados, hemos limpiado el mosto con distintos criterios, distintos medios que hay para poder limpiar adecuadamente el mosto. Y luego lo que tenemos queda comenzar a preparar el mosto ya para iniciar la fermentación alcohólica. ¿Cómo vamos a iniciar la fermentación alcohólica? Muchas veces, en muchos casos, se realiza el inicio de la fermentación alcohólica sin el agregado de ningún tipo de clarificantes. Cuando no hace falta, no es necesario hacerlo. En muchos casos sí se suele agregar para algún clarificante con el objeto de realizar algún tipo de corrección que se estime pertinente. Si la corrección se realiza con respecto a la estructura de compuestos polifenólicos, que se quiere, por ejemplo, disminuir todavía un poquito más o corregir la concentración de compuestos polifenólicos siempre en el sentido de disminuirlos, suele utilizarse con éxito la polivinil polipirrolidona, PBPP, un clarificante sintético que es muy específico, que elimina compuestos polifenólicos oxidados y compuestos polifenólicos oxidables. Muy interesante. En dosis de 10, 5, 10, 20, 30, 40 gramos por hectolitro, perdón. Ya 40 es una dosis para nuestro medio alta, pero eventualmente podría llegar a ser. Y si no, por las razones que fueran, no se puede utilizar este clarificante, tiene un costo un poco elevado. Se pueden utilizar otros clarificantes que tienen acción de absorber los compuestos polifenólicos, como por ejemplo caseinato de potasio, dosis baja, 5 a 10 gramos por hectolitro. La hemoglobina, la hemoglobina se extrae de la sangre, vacuna, tiene una acción muy selectiva sobre los compuestos polifenólicos, muy interesante, y de hecho funciona como clarificante durante la fermentación, tiene un muy buen resultado. Tiene la desventaja de producir un poco de espuma durante la fermentación, de modo que hay que tener esto hay que tenerlo en cuenta porque una parte del tanque es ocupada por la espuma. Se podría usar carbón activo eventualmente también, siempre apuntando a bajar la concentración en compuestos polifenólicos. Obviamente que estos clarificantes no se usan para el mismo tipo de vino. Para los de mayor calidad, PBPP. Para otros se puede usar o caseína, o para los vinos prensas, por ejemplo, que en general tienen más contacto con los compuestos, con los sólidos y por tanto mayor concentración en compuestos polifenólicos, se podría usar en aquellos países donde se encuentre permitida la hemoglobina vacuna que se extrae de la sangre o eventualmente el carbón activo. Siempre todos estos trabajan como decolorante. Bueno, muy bien. Y en todos los casos se suele usar algo de bentonita en mayor o menor concentración. ¿Para qué el uso de la bentonita? Lo vamos a ver más adelante, que una de las características de los vinos blancos es que poseen una gran cantidad de proteínas. Prótidos, se los llama en términos generales. Estas proteínas tienen la particularidad de ser termosensibles, es decir, se desnaturalizan con el aumento de la temperatura. ¿Qué temperatura? Muchas veces basta temperaturas del orden de 30 grados centígrados, es decir, temperaturas ambientes en el verano, para provocar la desnaturalización de estas proteínas, que se encuentran naturalmente presentes en los vinos y de suyo no son ni buenas ni malas. De hecho, podríamos decir que tienen más efectos positivos que negativos desde un punto de vista organoléptico. Sin embargo, al desnaturalizarse, enturbian el vino y luego forman precipitados. Para evitar este inconveniente, se suele agregar bentonita. Entonces, las dosis de bentonita se suelen agregar en dosis de 60 a
100 gramos por hectolitro. ¿Para qué se agrega la bentonita? Repito, para eliminar el exceso de proteínas. Este exceso de proteínas termosensibles que luego van a traer inconvenientes si no son eliminadas. Hemos dado una dosis de 60 a 100, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo podríamos hacer para encontrar la dosis exacta? Bueno, para eso tendríamos que conocer muy bien el mosto y haber hecho muchas elaboraciones donde hemos ido haciendo pruebas y de esta manera poder ajustar la dosis exacta de bentonita. ¿Por qué digo experiencia? Porque acá no tenemos tiempo para hacer ensayos y agregar la dosis justa de bentonita que elimine la totalidad de las proteínas termosensibles. Entonces, aquí es un proceso muy dinámico, se agrega siempre un poquito de más para luego tener vinos estables desde un punto de vista proteico. Muchos enólogos utilizan la clarificación con bentonita para estabilizar las proteínas una vez que se ha terminado de obtener el vino, de producir el vino. Esto tiene como contrapartida el hecho de que la bentonita, además de estabilizar las proteínas, tiene una acción desodorante. Acción desodorante quiere decir que empobrece al vino en aromas. En cambio, si se la utiliza en fermentación, esta acción desodorante es mucho menor. ¿Por qué es mucho menor? Porque los aromas se van formando durante la fermentación. La bentonita se agrega al comienzo de la fermentación. Entonces, al comienzo de la fermentación, la bentonita puede eliminar una pequeña cantidad de aromas. ¿Cuáles? Los que se encuentran presentes. Ahora, todos esos aromas que se forman después de haber agregado la bentonita permanecen. Y de esta manera es un modo tecnológico, práctico, de conservar mejor los aromas, es decir, adelantar la clarificación con bentonita. Bien, se agrega bentonita, eventualmente si hay que hacer alguna otra corrección, conviene hacerla inmediatamente antes de comenzar la fermentación. Yo me he explayado un poquito, pero terminado el desborre, comienza el proceso de fermentación. Y el agregado de un clarificante o un conjunto de clarificantes, bueno, queda un poquito tiempo entre una acción y la otra para poder hacerlo. La otra corrección que en nuestro medio es muy importante es, por ejemplo, la corrección del pH de los mostos. Si no se ha hecho antes del desborre previo, este es el momento de poder hacerlo. pH o acidez total. Normalmente cuando se corrige la acidez total, uno se corrige el otro. Es decir, una corrección de acidez total implica una modificación del pH y viceversa, porque están íntimamente relacionados. No me explayo sobre cómo son los distintos medios para corregir el pH, porque eso lo ven con el profesor Valenti en vinificación en tinto. Simplemente los menciono: agregado de ácidos orgánicos, tartárico, málico, ácido láctico, o también la corrección del pH mediante el uso de resinas de intercambio catiónico. Eventualmente, si hay que hacer alguna otra corrección, se hace. Siempre conviene realizar todas las correcciones antes de la fermentación y no después. La experiencia demuestra que cuando se realizan antes de la fermentación, los vinos terminan siendo de mejor calidad que si se realizaran estas correcciones después de la fermentación. Bien, el mosto está limpio y con las correcciones adecuadas. Entonces lo que nos queda es iniciar la fermentación. Para realizar la fermentación, lo que hace falta es una siembra adecuada de levaduras. Levaduras activas, vivas, viables, en una cantidad adecuada. Ya vimos que para que una siembra sea correcta, la tasa de siembra tiene que ser de 1 a 3 millones de células viables por centímetro cúbico. Pidecua correctamente realizado. Ya estuvimos viendo cómo se realizan los pidecua de forma correcta, cómo preparar correctamente la levadura. No nos vamos a explayar en este tema. Eventualmente, si el nivel de nutrientes durante la fermentación es bajo, bueno, hay que hacer una corrección de nutrientes. ¿Qué corrección de nutrientes? 1 miligramo de nitrógeno prontamente asimilable por cada gramo de azúcar. Es decir, repetimos el concepto: si, por ejemplo, el mosto tiene 250 gramos de azúcar por litro, bueno, la cantidad de nitrógeno prontamente asimilable debe ser
igual, 250 miligramos por litro de nitrógeno prontamente asimilable. Respecto de la levadura, lo que tenemos que decir es que normalmente se emplean levaduras que favorecen la formación de aromas. Esto es muy importante porque, recuerden, dentro de los atributos de los vinos blancos, de los atributos más importantes que hemos mencionado, son los aromas, junto con el color. Pero bueno, los aromas son muy importantes y las levaduras contribuyen a la formación de los aromas secundarios y contribuyen fuertemente a la formación de los aromas secundarios. Aquí solamente recuerdo que en su momento, cuando estudiamos la composición de la uva, veíamos que los aromas primarios, es decir, los aromas varietales, se encuentran en una proporción de 1 por 10 a la menos 9 miligramos por litro. En cambio, los aromas secundarios, ésteres, los que acabamos de mencionar recién, acetatos de alcoholes superiores, ésteres etílicos de ácidos grasos, estos aromas que recuerdan a flores, a frutas, a verduras frescas, en el caso de los Sauvignon Blanc, están en el orden 1 por 10 a la menos 6, es decir, son 100 veces más concentrados que los aromas primarios. Y estos los produce fundamentalmente la levadura a través de su metabolismo. Ya nos vamos a explayar un poquito más al final de este capítulo sobre este tema. Pero sí tiene que quedarnos muy claro que, bien, que la levadura es muy importante a la hora de la fermentación en blanco. Es decir, no da igual cualquier levadura en una fermentación en blanco. Para que una fermentación funcione bien, es importante un buen arranque de la fermentación, un buen control de la fermentación, una buena cinética de la fermentación, de modo que sea una fermentación homogénea. Para esto es muy importante, como dijimos al principio, que haya suficiente cantidad de nutrientes, factores de crecimiento de la levadura, tiamina, ácido pantoténico, nitrógeno prontamente asimilable, y que la temperatura sea adecuada. Conviene arrancar con una temperatura baja, en el orden de los 15 grados centígrados, sobre todo durante el comienzo de la fermentación alcohólica, para luego, hacia el final, ya en los últimos gramos, uno puede levantar, como estrategia del gobierno de la temperatura, levantar un poquito la temperatura para que la levadura termine completamente la fermentación. Pero ese levantar un poquito la temperatura, en nuestro medio está alrededor de los 18 grados centígrados. No más. ¿Por qué? Porque la temperatura media ambiente en nuestro medio suele ser alta. Entonces, si uno deja que suba la temperatura excesivamente, el medio ambiente contribuye todavía más a subir la temperatura y puede que tengamos un efecto contrario. Siempre cuando la fermentación se realiza a bajas temperaturas, vamos a obtener mayor concentración de aromas, como demuestra este trabajo de Bertrand. Alrededor de unos 13 grados, 15 grados en realidad es la temperatura óptima. Acá ha trabajado con 7, 13 y 30 grados centígrados, pero evidentemente a temperaturas muy bajas hay algunos algunos aromas que se concentran en forma importante, pero fíjense que entre 13 y 7 grados centígrados hay mejor concentración a 13 que a 7. Y ni que hablar la comparación entre 13 y 30, ¿no? Es muchísimo mayor la concentración de aromas a bajas temperaturas que a altas temperaturas, pero muchísimo mayor, ¿no? Más de 20, cerca de 10 veces más la concentración de aromas a bajas temperaturas que a altas temperaturas, de modo que el dominio de la temperatura durante la fermentación alcohólica es muy importante. ¿Qué controles se practican durante el desarrollo de la fermentación alcohólica? Básicamente son 3. Temperatura, densidad, o medida como densidad o como grados Baumé en nuestro país
se utiliza mucho el densímetro Gomé para medir la densidad, y la degustación, que es lo que nos permite ir conociendo la calidad del vino a medida que va avanzando la fermentación alcohólica. Bien, finalmente hay que hacer un buen seguimiento de la fermentación y hasta llegar a verificar que la fermentación alcohólica ha terminado completamente. Bien, ¿y qué hacemos una vez que el vino ha terminado la fermentación alcohólica? Ahí hay como varios caminos, como siempre. Un camino es, en algunos pocos vinos, la realización de la fermentación maloláctica. Obviamente que la realización de la fermentación maloláctica es en aquellos vinos que tienen niveles de acidez total natural alta, muy alta. Y entonces, para esos vinos, la degradación biológica de la fermentación por medio de la fermentación maloláctica es aconsejable. Para aquellos vinos en donde tienen una acidez total deficiente, no es aconsejable la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Porque luego de la fermentación maloláctica va a haber menos acidez total aún de la que había al comienzo, de modo que no tiene demasiado sentido el hecho de hacerla. Además que la fermentación maloláctica va a dar mayor complejidad aromática, pero no mayor concentración en aromas frutales, por ejemplo, van a ser menores estos aromas. La fermentación maloláctica disminuye el aroma frutal y favorece el desarrollo de otros aromas más complejos, más lácticos, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera favorece el desarrollo de los aromas frutales, que es lo que se busca en las vinificaciones en blanco. Bien, en el caso de que se vaya a hacer la fermentación maloláctica, el vino se conserva con sus borras. ¿Por qué? Porque en esas borras están las levaduras, y de las levaduras van a surgir los nutrientes para las bacterias lácticas. Por tanto, tampoco se corrige el anhídrido sulfuroso para el desarrollo de las bacterias lácticas y la ocurrencia también de la fermentación maloláctica. Nuevamente aquí ya hemos estudiado la fermentación maloláctica, no nos detenemos en las distintas alternativas que tenemos de fermentos seleccionados, de bacterias lácticas o fermentos indígenas, y los cuidados que hay que tener con la fermentación maloláctica, esos ya los conocemos. Básicamente es seguir la degradación del ácido málico, la aparición del ácido láctico, el control de la acidez volátil y la degustación. Siempre la degustación da una idea de cómo va evolucionando, va cambiando la calidad del vino, y eso ayuda a saber si estamos trabajando bien o no. ¿Y qué ocurre si no se va a realizar el control, la fermentación maloláctica, la degradación biológica de la acidez? Bueno, inmediatamente después de la fermentación se corrige el anhídrido sulfuroso para llevar las dosis de anhídrido sulfuroso a unos niveles de 30 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso libre, o todavía más preciso, 4, 5 o 6 miligramos por litro de anhídrido sulfuroso activo. Muy importante. Normalmente viene la pregunta, ¿los vinos blancos luego de la fermentación alcohólica se trasiegan, sí o no? ¿Y por qué? Bueno, también hay distintas alternativas. Muchos, los que no están muy seguros de haber practicado correctamente un desborre previo, trasiegan los vinos luego de haber terminado la fermentación alcohólica, para ya dejarlos perfectamente limpios. Aquellos que han realizado un desborre previo muy cuidado y tienen perfectamente claro que la turbidez del vino se debe fundamentalmente a la presencia de levaduras, suelen dejar esa turbidez, esa borra de levaduras durante todo el invierno. ¿Por qué? Porque la presencia de la levadura es reductora de suyo. Entonces ayuda a mantener bajo el potencial óxido reductor, cosa que le viene muy bien a los vinos blancos. Los preserva de la oxidación. Y además el proceso de exorción y autólisis de la levadura, que ocurre con el tiempo, ayuda a incrementar los niveles aromáticos del vino, ayuda a mejorar el sabor del vino se vuelve más untuoso, más gordo, con más extracto. Aparecen manoproteínas que son reductoras, naturalmente reductoras del vino, que ayudan a estabilizar el vino blanco. El aroma se vuelve más complejo, de modo que hay un montón de razones beneficiosas
que justifican la permanencia de las borras. Las borras que de suyo son reductoras. Entonces, para evitar el defecto de reducción, que es un defecto que suele aparecer en los vinos, de reducción que consiste en la formación de un aroma desagradable, reductor, aroma de sulfídrico, que recuerda al olor del huevo podrido, un aroma muy desagradable. Para evitar este proceso, que es cuando se ha agudizado el proceso reductor, lo que se hace es un batonnage de las borras. Una homogeneización de las borras dentro de la vasija binaria. En una barrica se hace con un bastón, de ahí la palabra francesa, batonnage. Pero en un tanque o en una pileta se hace mediante algún agente que permita mover el líquido junto con sus borras y mantenerlos homogéneos, sin incorporar aire. Para esto se pueden usar de un modo muy adecuado diferentes elementos, como el uso del gas inerte en el fondo de la vasija, o el uso de los turbopillés. Turbopillé, una palabra francesa de un equipo que tiene una bomba sumergible que se usa en vinificación en tinto, luego se lava, se decolora, se pone perfectamente limpio, se manda al fondo de la pileta de blanco y lo que hace es, sin incorporar aire, homogeneizar la pileta, las borras dentro de la pileta. Hay algunos tanques que tienen un agitador. Bueno, todo es para lo mismo, para poner en suspensión las borras de las levaduras, homogeneizar el nivel óxido reductivo de los vinos y de esta manera mantener el vino más protegido, más cuidado. Por el contrario, si los vinos han sido separados de esas borras, incluso estas borras de levaduras, bueno, hay que siempre tener muchísimo cuidado, prestar mucha atención a los niveles de anhidrido sulfuroso libre y corregirlos y controlarlos permanentemente, por lo menos cada 15 días. En las bodegas donde el movimiento del vino es muy poco, o no se mueven los vinos y los tanques están herméticamente cerrados y incluso en algunos lugares hasta inertizados con gas inerte, bueno, mucho mejor. Bueno, los controles pueden distanciarse un poco más. La experiencia del enólogo le va indicando después cada cuánto tiempo tiene que realizar estos controles. Bien, y de esta manera hemos elaborado y hemos llegado al final de la etapa de la elaboración del vino blanco. Vino blanco tipo tecnológico. Y vimos que hay como dos caminos para obtenerlo, dos grandes caminos para obtenerlo, con sus variantes cada uno de ellos. Uno es el método reductivo y el otro es el método oxidativo. Finalmente apuntan a lo mismo, a obtener vino con una presencia importante de aromas secundarios, terciarios, eventualmente cuaternarios, dependiendo del envase en los que sean fraccionados, pero vinos con muchos aromas, no varietales, sino a partir de los secundarios. En la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver la elaboración de los vinos blancos varietales, donde vamos a ver de qué manera tenemos que actuar para captar esos aromas propios de la variedad.